Ok, pues abre tu Biblia, Eclesiastés capítulo 1, hoy vamos a considerar de los versos 12 al 18 y el tema de esta sesión es oportunidad en la decepción. La semana pasada concluimos, o te acuerdas, por 2 segundos hubiera concluido muy bien, si no es por el aplauso del grupo de adolescentes que no me dejó terminar esa última frase, pero esa última frase con la que cerramos la semana pasada es que si tú continúas, o si nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros continuamos insistiendo en buscarle sentido y propósito a la vida, en la vida misma, es decir, en todo lo que hacemos, pues lo único que nos vamos a encontrar una y otra vez es decepción. Y hoy vamos a aprender o vamos a reafirmar tal vez lo mismo, que fuera de Dios no hay sentido y no hay propósito alguno para el hombre. Así que en la medida que sigamos nosotros insistiendo en buscar el propósito y el sentido de la vida en las cosas que hacemos o en las cosas que desarrollamos en la vida, pues bueno, la decepción seguirá siendo la regla. Sin embargo, y a manera como de continuidad de lo que revisamos la semana pasada, como Dios, tú sabes, siempre tiene todo bien calculado y en Dios todo cumple un propósito. Bueno, curiosamente, la decepción también cumple en los planes de Dios, ¿verdad? Un propósito también. Tiene un propósito el que tú y yo vivamos una y otra vez las decepciones que la vida, que las cosas, que los proyectos, que las personas nos ofrecen en su diario, ¿verdad? En su diario vivir. Así que vamos a leer la porción de hoy. Quisiera que la leyéramos de corrido, los versos 12 al 18, y luego vamos a regresar y vamos a estar revisando algunas cosas ahí interesantes. Así que Eclesiastés capítulo 1, verso 12 al 18 dice así: Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Como vimos la sesión anterior, Salomón comienza su escrito en la introducción que revisamos la semana pasada. Comienza su escrito con su propia conclusión, ¿verdad? Y consideramos esta declaración también desde la versión Reina Valera 60, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, o como leímos aquí en la Nueva Traducción Viviente, nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Esas son, ¿verdad?, las premisas a partir de las cuales se construye toda la argumentación desarrollada en los 12 capítulos de su libro. Ahora, a partir del verso 12, comienza a relatar su transcurrir por la vida, el cúmulo de observaciones, y ya viene con más detalle, ya viene con nombre y apellido. Comienza a expresar el autor sus vivencias, la recopilación de experiencias, y las va a plasmar a partir de declaraciones, afirmaciones o conclusiones a través de las cuales llega. Pero ahí en el verso 12 que acabamos de leer acá dice, bueno, yo fui rey en Jerusalén, fui rey sobre Israel. Y el verso 13 dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Y esta expresión, me dediqué a buscar, habla esencialmente de que no fue una observación superficial,
de que no son solamente algunas anotaciones que hice a lo largo de mi vida. Yo no sé si tienes el hábito, la costumbre de anotar, de escribir o de plasmar por ahí tus memorias, experiencias, observaciones de la vida. Si no lo haces, quiero recomendártelo. Hace algunos años, a partir de que comencé a hacerlo, vieras cómo te ayuda mucho, te retroalimentas contigo mismo de las cosas que vas escribiendo o de las cosas que Dios va hablando a tu vida, en fin. Pero estas no, a lo que Salomón se refiere, no es a algo que simplemente anotó. Dice que se dedicó de entero a ello. Algunas versiones dice, dediqué mi corazón, incliné mi corazón. Es como decir, puse ahí todos mis sentimientos, mi voluntad, mi intelecto, mi ser completo dedicado a observar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del sol. En otras palabras, fue su proyecto de vida. A mí me llama la atención cuando de repente algún científico por ahí o algún investigador dice, bueno, yo me he dedicado los últimos 30 años de mi vida a estudiar los leones, por ejemplo, ¿no? Y dices tú, wow, o sea, la persona salió de su entorno, de su contexto, se fue al África, ha vivido allá 30 años para estudiar solamente el comportamiento de los leones o de los simios o de lo que sea, o de las estrellas. Son proyectos de vida, se vuelve como una tesis. Lo que aquí Salomón, el autor, está diciendo es, yo dediqué mi vida, porque recuerdas, como vimos en la introducción, Salomón está escribiendo esto. Si es que lo escribe Salomón, lo está escribiendo al final de su vida como una recopilación de experiencias y observaciones de 40 años, que fue el tiempo que él estuvo reinando sobre Jerusalén. Así que no es una observación casual, pero dice que hizo una investigación con sabiduría. En otras palabras, Salomón fue un filósofo, un amante de la sabiduría. Un filósofo es alguien que ama la sabiduría, ama el saber. Un filósofo que observó, reflexionó y concluyó sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y llama la atención también esto, sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, que sus observaciones, sus anotaciones, quiero pensar que van desde que una persona nace hasta que muere. Más adelante, como te referí también la semana pasada, en estas clasificaciones, ¿verdad?, de temas que hay en Eclesiastés, hablará de eso, del nacimiento, hablará de la muerte. Dedica un capítulo completo a hablar acerca de la muerte. Así que sus observaciones van, creo que de un extremo a otro. ¿Cuál era su objetivo en dedicar su vida entera a observar y a reflexionar acerca de estas cosas? Hallar el sentido de la vida. Eso lo ves página tras página. El sentido, se repite una y otra vez. Porque la búsqueda de Salomón es, quiero hallar cuál es el sentido y el propósito para vivir. Lo que tal vez al resto de la humanidad nos pasa algunas veces en la vida, como te comentaba también, en momentos disruptivos, ¿verdad? Hay algún accidente, hay alguna enfermedad, hay alguna pérdida, y ahí a veces nos damos la oportunidad de pensar y de reflexionar, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Porque llegaste ya a cierta edad y dices, bueno, ¿por qué dediqué tantos años a trabajar y ahora mira cómo me siento? En fin, pero él dedicó todos los días a eso, para sacar este tipo de conclusiones. Ahora, eso lo vemos aquí en la primera mitad del verso 13. Sígueme ahí, por favor, en tu Biblia. La primera mitad dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. La segunda mitad del verso 13 es muy interesante y es para nosotros el día de hoy es verso clave. Es ahí donde el título y el enfoque de esta sesión cobra sentido, o es oportunidad en la decepción. Ese es el título de nuestra lección de hoy. Pero la segunda mitad del verso 13, en la versión que estamos leyendo, Nueva Traducción Viviente, dice, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Creo que la nueva versión nos ofrece de alguna manera desde su perspectiva un enfoque general de observación de esta porción. Bueno, como todo es una tragedia, ¿no? O la vida humana es una novela de tragedia. Pero hoy sí quisiera esta segunda mitad del verso 13
tomarla desde un sentido más textual, más apegado al sentido, ¿verdad?, original de las palabras. Y quiero que la leamos, va a aparecer en pantalla, en 4 versiones, para que podamos entender el sentido del verso 13. Dice la Reina Valera 60: este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. La Biblia de las Américas dice: tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. La Nueva Versión Internacional: penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y la Dios habla hoy, que a pesar de que no es una versión propiamente, sino una paráfrasis, pues también creo que en esta ocasión nos ofrece una buena traducción de esta segunda mitad del verso 13, y dice: vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Si te das cuenta, en estas 4 versiones y revisando el texto hebreo original, tiene esta connotación que leemos en estas 4 versiones. Pero ¿a qué se están refiriendo estas versiones o el texto? ¿A esta penosa tarea que Dios le ha dado a los hombres para humillarlos o para que se ocupen en ello? ¿Se estará refiriendo al trabajo? ¿Se estará refiriendo a la vida misma? ¿Se estará refiriendo a los problemas que enfrentamos cada día? No, se refiere a lo que acabamos de leer en la primera mitad del verso 13. ¿Qué dijo la primera mitad del verso 13, Salomón? Me dediqué, si me permites hacer una paráfrasis de la primera mitad del verso 13, me dediqué toda mi vida a encontrarle sentido y propósito. Me he dedicado toda mi vida a encontrar sentido y propósito a la existencia. Y entonces la segunda mitad del verso 13 dice: pero esta penosa tarea, este arduo trabajo, lo ha impuesto Dios a los hombres para afligirlos o para que se ocupen en ello. ¿A qué se está refiriendo? A hallarle sentido y propósito a la vida. Cuando lees esto y lo lees desde esta perspectiva, dices: ¿de verdad así es? ¿De verdad es que Dios nos dio esa penosa tarea, ese arduo trabajo en el cual nos vamos a ocupar toda la vida y con lo cual nos vamos a afligir y a decepcionar toda la vida, encontrarle sentido y propósito a la existencia? Bueno, pues eso obviamente me hizo a mí hacerme 2 preguntas. Y el resto de la reflexión el día de hoy vamos a buscar o tratar de contestar 2 preguntas. Y la primera es: ¿qué tan acertada es la conclusión a la que llegó Salomón aquí? Porque bien pudiéramos cuestionarla, bien pudiéramos decir: ay, ¿a poco Dios nos dio ese peso y ese trabajo a propósito? ¿Realmente Dios nos impuso toda la vida estarle buscando sentido y propósito a las cosas? Porque pudo haber estado equivocado, pudo haber fallado en sus conclusiones. Hay algunas conclusiones a las que llega él, lo veremos a lo largo del libro, en las que tendremos que cuestionarlo a la luz del Evangelio, y nos daremos cuenta que son conclusiones no tan certeras, porque se escriben, acuérdate, a partir de una experiencia en la cual Salomón se alejó de Dios. ¿Te acuerdas en la introducción hace 3 semanas? Es increíble, ¿verdad?, como un hombre como Salomón haya apartado su corazón tan lejos de Dios. Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer ahorita, es qué tan acertada fue su conclusión. Y la segunda pregunta que vamos a tratar de contestar es: si es que es así, ¿cuál sería el propósito de Dios de afligirnos de esa manera? ¿Qué objetivo tendría Dios en su agenda de afligirnos o de mantenernos ocupados con esta penosa tarea de hallar o de buscar el sentido y el propósito a la existencia? Bueno, la primera pregunta: ¿qué tan acertada fue la conclusión de Salomón? Permíteme darte una respuesta y te la argumento y tú sacas tus propias conclusiones. Hago un paréntesis. Cuando comenzamos, ¿verdad?, este ministerio, esta iglesia hace 12 años, el primer año, ¿verdad?, recuerdo que una frase por ahí que me no sé dónde la vi, pero llamó mi atención, ¿no? Pero decía que hablaba esta frase, no, tal vez no te la cite así, tal cual, pero recuerdo, y la estuvimos repitiendo durante todo ese primer año,
apostarle a una educación, ¿verdad?, a partir de la cual reflexionemos, pensemos y a partir de ello podamos tomar decisiones. No solamente de decirte lo que tienes que hacer y vayas y lo hagas, sino que tú puedas reflexionar, razonar, investigar, ser autodidacta de la palabra y tomes tus propias decisiones. Creo que en esta ocasión aplicaré el mismo principio. Te doy mi punto de vista. Creo que la conclusión de Salomón es totalmente acertada por una razón. Y entonces apelo a la experiencia de todos nosotros y de todos los que han vivido antes. Todos buscamos cada día sentido y propósito para la vida. Todos buscamos que nuestra vida tenga sentido y tenga propósito. Creyentes y no creyentes. Cuando salimos de nuestra etapa de inocencia y entramos en nuestra etapa de conciencia, la vida algo dentro de nosotros nos comienza a impulsar hacia necesito un sentido y un propósito. ¿Y sabes cómo comienza cuando estamos chiquitos? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿No? Bombero, clásico. Piloto aviador, policía, astronauta. ¿Y las chicas? Mamás. Bueno, eso era hace unos ratitos, pero princesas de Disney, bueno. Secretaria. Veterinaria, perdón, secretaria. Sí, es cierto, veterinaria, se oye mucho. Fíjate, desde ahí, desde que comenzamos a ser conscientes, buscamos sentido, que la vida tenga sentido. Quiero ser esto, quiero estudiar aquello, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero tener una casa, quiero comprar un auto, quiero viajar. Porque en todas esas cosas apelan a una necesidad intrínseca en el ser humano. Quiero que mi vida tenga sentido. Y buscaré darle sentido a partir de desarrollar todas esas cosas que yo quiero, que yo deseo. Pero bueno, las decepciones están a la vuelta de la esquina. Porque el niño que quería ser bombero terminó siendo contador. Y porque la chica que quería ser veterinaria terminó siendo secretaria, ¿no? Ahora sí que, como dije hace ratito, salió de la secretaria. Porque resulta que estudiaste algo, pero cuando lo terminaste de estudiar dijiste, creo que esto no es lo que yo quería hacer. Hoy me di cuenta que quería ser ingeniero, pero ya llevo 5 años ejerciendo tal carrera. O porque te casaste y dijiste, no, ahora sí le voy a encontrar sentido a mi vida. Y tú sabes, ¿verdad? Este proceso, boda, luna de miel, primer año. Pero a la vuelta de la esquina, ¿qué pasa? Todo decepciona. No hay cosa alguna en la vida, de verdad, no hay una sola cosa debajo del sol que no decepcione. Viajaste, te decepciona. ¿Qué te decepciona? Pues que no puedes hacerlo de manera permanente, ¿no? Pues digo, todo decepciona en la vida. Las relaciones interpersonales, todo decepciona. ¿Y sabes qué? Entramos en un ciclo interminable de búsqueda, decepción, búsqueda, decepción, búsqueda, decepción, búsqueda, decepción. Encuentras una iglesia y dices, ahora sí le voy a encontrar sentido a la vida. Y luego te decepciona el pastor y luego te decepciona el hermano de enfrente, el de atrás. Observa, toda nuestra vida nos la pasamos así. Porque siempre estamos buscando que nuestra vida tenga sentido y tenga propósito. Así que, desde la perspectiva de la experiencia, en cada uno de nosotros, creo que podemos coincidir que Salomón tenía razón cuando expresa esto, acá en la segunda mitad del verso 13, penosa, leeré en la NBI, penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para ser abrumado con ella. Sigue buscando sentido y propósito a tu vida. ¿Y sabes qué se lo impuso desde el día? Lo cité hace 1 o 2 semanas, Génesis capítulo 3, porque ahí comienza
ahí comienza todo el problema. Desde ese día y hasta el día de hoy, y mientras el mundo siga dando vueltas, la búsqueda de sentido seguirá siendo la constante. Seguirá siendo la constante. Ahora, ¿por qué es que el hombre no encuentra sentido en lo que hace? En el verso siguiente, verso 14, dice: observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Esta expresión que se repetirá más adelante, perseguir el viento, es asirse del viento. ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio? ¿Sí? Sostente del viento o agárralo de perdida. ¿Verdad que no? Unos ni lo intentan porque dicen, ya sé en qué va a resultar esto, ¿va? Hago paréntesis, pues me acordé ahorita, no está en las notas. Cuando algo no está en las notas, cuidado, Pero cuando ahí donde yo trabajo, no sé esa esquina que tiene con el viento, honestamente, y para quienes van seguido saben que hay una corriente de viento ahí que no sé. Yo la verdad lo veo como desde el lado amable porque siempre está fresco. Esa esquina hay un encuentro de dos corrientes ahí que no sé cómo funciona, pero el problema lo tengo cuando tengo que barrer la banqueta, porque a veces el viento está para acá y entonces obviamente barro para el vecino de allá y el viento me favorece con el polvito, ¿va? Pero en menos de un segundo estoy así y de repente otra corriente de viento viene de allá y entonces obviamente el empanizado es tu servidor. Y no, al día de hoy no encuentro como que la forma de agarrarle la onda a este cuate, al viento. Y entonces soy un poquito más como cuando incluso sacudo tapetes o algo, literal, no es broma lo que estoy diciendo. Salgo y siento la brisa. No, en serio, porque es así. Y luego todos los días. A menos que sea un día que no hay viento, pues también los hay, pero salgo, siento el viento y entonces empiezo así a darle y siento la sensación que se detiene y me detengo y otra viene de este lado y entonces ahora le doy para el otro. Y no, o sea, sí suena broma pues, pero sí lo hago, porque lo hago todos los días, entonces ya le estoy como que más o menos agarrando la onda. Pero fíjate, cuando yo estaba revisando esto y la expresión de Salomón de hallarle sentido a la vida, es como querer agarrar el viento. Y Jesús lo expresa, ¿verdad? En otro contexto, dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, no lo puedes agarrar, no lo puedes retener, no lo puedes más que sentir. Pero no te puedes asir de él. Y entonces en hallar sentido y propósito de la existencia, porque la observación de Salomón es debajo del cielo, en toda actividad humana, dice, es como querer asirse del viento. No tiene ningún sentido, dice al final del verso 14. Ahora, ¿cuál es la razón por la que el hombre no encuentra sentido en lo que hace y no encuentra propósito en lo que hace? La respuesta está en el verso 15. Y el verso 15 creo que describe la bancarrota moral y espiritual del ser humano. Dice el verso 15, lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede contarse o recuperarse. ¿Me permites darte una paráfrasis del verso 15 en la versión Reina Valedora? Árbol que crece torcido jamás su rama endereza. La primera parte. Lo que está mal no puede corregirse. Y está apelando ahí al problema de fondo, el ser humano. La vida no va a tener sentido y propósito porque el ser humano está en bancarrota moral y en bancarrota espiritual. El problema lo tenemos nosotros, cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, no hallaremos sentido y propósito. Puedes buscar tal vez el país más civilizado, hay una lista por ahí de cuál es el país o los países más felices del mundo. Puedes irte a vivir allá y aún así
no vas a hallar sentido y no vas a hallar propósito debajo del sol. Porque lo que está torcido, dicen otras versiones, no se puede enderezar. Y luego dice lo siguiente, y lo que hace falta no se puede contar, dicen otras versiones. Y ahí en la versión Reina Valedora nos hacen falta 10 centavos para el peso. No estamos completos. Ninguno de nosotros estamos completos. Humanamente hablando, todos estamos en bancarrota. Todos estamos quebrados, todos estamos fracturados, todos tenemos más de un tema dentro de nosotros. Y por eso encontramos siempre decepción y decepción y decepción. Ahora que me jubile, ahora sí. Y te jubilas y te sigues sintiendo igual. Ahora que me saque la lotería, ahora sí, pues te sacas la lotería y ¿qué crees? Más desgraciado quedas de lo que estabas antes. No hay sentido en nada de lo que se hace debajo del sol, porque esencialmente tú y yo estamos mal. El humanismo, sobre todo chicos que están en universidad o algunos de ustedes que ya pasaron por la universidad, la filosofía humanista te enseña todo lo contrario, que el hombre es intrínsecamente bueno. Lo malo es el ambiente, lo malo es aquello, ¿verdad?, que lo corrompe, pero que es externo a él. Pero esencialmente cuando los niños nacen son buenos. ¿Tú crees eso? Veo algunas cabezas que dijeron que sí y digo, Señor, yo creo que se están durmiendo. O sea, el hombre no es intrínsecamente bueno. ¿A un hijo le tienes que enseñar a hacer travesuras cuando está chiquito? Bueno, ¿verdad? ¿Le tienes que enseñar cómo mentir? ¿Cómo fingir? ¿Cómo golpear? ¿Se lo tienes que enseñar? No. ¿Por qué no se lo tienes que enseñar? ¿Por qué no nos tuvieron que enseñar todas esas cosas? Porque algo dentro de nosotros nos empuja a hacerlo así. La enseñanza siempre es positiva, ¿te das cuenta? Siempre tienes que enseñarle a hacer lo bueno, siempre tienes que ponerle límites, siempre tienes que restringir, siempre tienes que educar. ¿Por qué? Porque intrínsecamente somos malos. Todos. Yo sé que cuando están ahí en la cunita se ven tiernos los chiquitos. Pero ¿sabes qué? Ahí hay una semilla que los padres transmitieron, una semilla de maldad. Decía el salmista David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos y cada uno de nosotros somos en esencia malos. Por eso, en este sentido, cuando Salomón reflexiona en cuanto a ver, he dedicado toda mi vida a buscar el sentido y el propósito, mi existencia, la dediqué a eso. Y caigo en cuenta que eso es una penosa tarea que Dios nos dio a todos. Todos estamos buscando sentido y propósito, pero no lo hallamos. Nada tiene sentido, es como tratar de agarrar el viento. Entonces concluyo, como si dijera aquí, ¿verdad? En la paráfrasis, concluyo, el problema está en nosotros, porque lo que está torcido no se puede enderezar. Por más que lo intentamos, lo que está torcido dentro de nosotros no puede enderezarse. Y lo que hace falta no se puede contar, es demasiado lo que nos hace falta y no lo podemos contar. ¿Sabes? En Edén Dios le dio al hombre sentido y propósito. Ya hablamos un poquito de ello atrás. Pero cuando el hombre peca, cuando entra la muerte, entra el pecado, entonces el hombre pierde su sentido y pierde el propósito de su existencia. Cuando el hombre sale de Edén, y ahorita voy a hacer una reflexión acerca de Génesis 3:20, pero cuando el hombre sale de Edén, es como si Dios dijera, bueno, aquí adentro tu vida tenía sentido y propósito conmigo. ¿Consideraste que no es suficiente? Bueno, sal y busca sentido y propósito afuera. Es, en otras palabras, el sentido de penosa tarea que Dios le dio al hombre para que se ocupe y se aflija en ella. Sal
y busca sentido y propósito para tu vida en todo lo que hagas. La historia de Israel, si tú conoces la historia de Israel en el Antiguo Testamento, tiene estos mismos tintes. Israel, ven a mí, quiero ser tu Dios. Cerca de mí tendrás esto, aquello, te cuidaré, te protegeré, te voy a dar sentido, voy a darle sentido a tu existencia como pueblo. ¿Y qué sucedía cuando el pueblo se alejaba de Dios, como Salomón? Andaban buscando sentido y propósito sin hallarlo. Son ciclos de búsqueda, decepción que se repiten una y otra vez. Y el libro de Ageo, si me permites dejarte una tarea esta semana, el libro de Ageo nada más tiene 2 capítulos, por favor, de verdad, te animo. Que esta semana el libro de Ageo te haga que esta reflexión del día de hoy cobre más sentido. Porque el libro de Ageo relata en tan solo 2 capítulos este ciclo de búsqueda y decepción y cómo Dios invita, exhorta, llama a esa generación, búsquenme. Vamos otra vez a entrar en comunión, vamos otra vez a arreglar cuentas tú y yo para que tenga sentido y propósito tu vida. Solamente quiero leer los versos 5 y 6 del capítulo 1, tú el resto lo leerás ahí en casa, pero fíjate, versos 5 y 6, dice así, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esta es una forma poética de decirle a esa generación: estás buscando sentido y propósito y ¿sabes qué? No lo vas a encontrar fuera de mí. No lo vas a encontrar fuera de mí. Te dejo pues de tarea que leas Ageo, los 2 capítulos desde esta perspectiva. Cobrará mucho sentido tu lectura. Ahora, yo creo que Salomón pensó, bueno, yo puedo ser tal vez la excepción a la regla. Si nadie debajo del sol encuentra sentido y propósito a su existencia, tal vez yo sí. ¿Qué dice el verso 16 al 18? Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Puedo ser la excepción a la regla porque tengo conocimiento, porque tengo sabiduría, tengo un don que Dios me dio muy por encima de todos los que fueron antes de mí y según se me prometió, como si lo dijera, aún de los que vendrán después de mí. Pero, oh sorpresa, verso 17, así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez, de lo cual hablaremos la próxima semana. Pero observa el giro acá en el verso 16, en este pero, en este contraste, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas. ¿Cuáles cosas? La sabiduría, la locura, la insensatez. Procurar esas cosas es otra vez como perseguir el viento. Quise ejercitar la sabiduría que se me ha dado, esta capacidad de comprensión que tengo por encima de cualquier hombre, la quise ejercitar a ver si a través de la sabiduría o incluso si fuera necesario irme al otro extremo y viajar a la necedad, a la insensatez, haciendo cualquier tipo de locura, porque tengo la capacidad de comprender y tal vez encuentre el sentido y el propósito de la existencia. Y dice, pero descubrí por experiencia, en carne y hueso viví, que todo eso también es como tratar de asirse del viento. Y concluye nuestra sección con el verso 18. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor.
O sea, hace que descubrió que entre más conocía, entre más comprendía, pues mayor era su desconsuelo y mayor su sufrimiento. Qué ironía, ¿no crees? Es una ironía. Porque uno supondría, cualquiera de nosotros supondría, que a mayor sabiduría, mayor entendimiento, mayor comprensión, la vida puede cobrar sentido. Te dije la semana pasada, escuchando a algunos filósofos en estos días, todos concluyen lo mismo. Son pensadores, son gente que dedica su tiempo, su vida a la reflexión, a sacar conclusiones, a hacer observaciones, y concluyen en lo mismo: la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Como vimos anteriormente, porque dentro de ellos tienen el mismo principio de Génesis 3 en adelante. Ok, ve y busca sentido y propósito para tu vida, en todo lo que hagas, en tu inteligencia, en tu capacidad, en tu sabiduría, en tus logros, en tus fuerzas. Ve y busca sentido en todo eso. Y lo único que vas a encontrar siempre es lo mismo. ¿Qué? Decepción. Así que, contestando la pregunta número 1, creo que la afirmación de Salomón es cierta. Dios nos dio a todos los seres humanos esta penosa tarea de buscar sin hallar sentido y propósito a nuestra existencia en esta vida. Pero viene la segunda pregunta. No sé si alguien la notó. Mira, si hay aquí chavos que están pero bien aplicados. ¿Cuál sería el propósito de Dios de asignarnos, verdad, o de afligirnos de esta manera? Tiene que haber un propósito en todo eso, porque no nos pudiéramos ir de aquí simplemente con esta conclusión de, bueno, pues ni modo, pues ya valió coche, ¿no? Como dicen por ahí. No sé si es mala palabra, ¿no? Pero la usamos todos los días, así que no os hagáis, dijo el maestro, ¿ya? Ay, el pastor, ¿qué palabras usa? Pues te las oigo ahí abajo. Ay, me borras esto, bro. Si esa afirmación es cierta, ¿cuál es el propósito? Vamos a Génesis capítulo 3, porque quiero ilustrarte la respuesta con esto que tenemos allá, con algo que sucedió en Edén. Génesis capítulo 3, por favor. Y te decía la semana pasada, Génesis capítulo 3 es un capítulo que debes de tener presente siempre, 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 siempre. En tus momentos oscuros, en tus momentos difíciles, en tus momentos de aflicción, en tus momentos de dolor, en tus momentos de confusión, debes tener siempre presente Génesis capítulo 3, porque ahí está el problema de todo. No culpes a Dios de tu situación. No culpes a Dios de que las cosas no te salen como quisieras. No culpes a Dios de que tienes una enfermedad terrible. No culpes a Dios de que los negocios no te salen bien. No culpes a Dios de que no puedes sacar adelante tu carrera. No culpes a Dios de que tienes unos hijos ingratos o que tienes unos padres malvados. No culpes a Dios de nada. Todo está en Génesis capítulo 3. Abrimos la puerta de par en par, entregamos el señorío de toda la creación que nos había sido dada, la entregamos a Satanás, y a partir de entonces las cosas están mal. El hombre es en esencia malo, ya dijimos, pero no solamente el hombre, la vida en esencia, déjame decirte, también es mala. Y espero que eso ojalá te caiga al corazón, porque acabas de decir, no, calmado, pastor, si la vida es bella. Y yo te voy a decir, cálmate, Roberto Benigni, va con tu La vida es bella. ¿Te acuerdas de la película de Roberto Benigni? Me encanta esa película, honestamente, y dicen que es un poema al optimismo. Y tienen toda la razón. Si no la has visto, te la recomiendo. Es del siglo pasado, 1997, ¿verdad? Esta película de los tiempos de la guerra nazi, y un padre que simplemente trata de recrear un ambiente positivo, optimista, para su hijo con el cual habita en un centro de concentración. Y en ese sentido, ¿verdad? Es una película hermosa. La vida es bella porque así la tratas tú de construir o de ver, pero en esencia, y no soy pesimista, espero no serlo, la vida no es bella. La vida es dura, la vida es difícil. Simplemente que Dios en su gracia, en su misericordia, nos permite tener buenos momentos. Yo me he preguntado, a ver,
el estado permanente, me estoy saliendo un poquito de acá de mis notas, pero ojalá esto te sirva. Yo me he preguntado, a ver, ¿la vida en realidad es bella con malos momentos o la vida es mala con buenos momentos? Y de eso, fíjate, de la definición de estas dos cosas, porque nada más tienes dos A y B, de la definición de estas cosas es la perspectiva que puedes tener del sentido y del propósito para tu vida. Y reflexionando en esto, porque para variar, como algunos amigos míos ya saben, me dicen, ya deja de pensar tanto, se te va a quemar la ardilla. No, ya la tengo más que quemada, ya la pobre ya está muerta, nada más la cosa sigue dando vuelta y no para. Pero yo me preguntaba, porque hace algún tiempo, híjole, estoy fuera de mis notas, hace algún tiempo escuché, no sé si sea cierto, si alguien al final me quiere aclarar porque lo sepa, con gusto me lo aclara, pero yo hace algún tiempo escuché que las personas en Occidente vemos a las cebras como blancas con rayas negras, pero que en África son caballos negros con rayas blancas. Y a ver, alégale al umpire, ¿quién tiene la razón? ¿Es negro con rayas blancas o es blanco con rayas negras? Bueno, todo depende de la perspectiva, la óptica, etcétera, etcétera. En el caso de la vida es exactamente lo mismo. ¿Es la vida bella con malos momentos o es la vida mala con buenos momentos? Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Defínelo, piénsalo, reflexiónalo. Pero ahí te va un tip. Satanás es el príncipe de este mundo. Y cuando tentó a Jesús le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Te lo daré porque es mío. Pero dice Juan, el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Dios nos da sentido y propósito, como te dije hace 15 días, que lo único que nosotros podemos ponerle a esta vida no es nada más la actitud. La actitud es humanismo limitado, presupuesto que no alcanza, esperanza. Porque la Escritura dice, todo esto se va a acabar. Los cielos, dice, como un pergamino serán enrollados. La tierra, dice, y todos sus elementos serán quemados. Lee primera y segunda de Pedro. Significa que todo esto que nosotros vemos en lo que invertimos nuestra vida y en donde tratamos de dar sentido y propósito a nuestra existencia, en realidad para Dios es un asunto, como concluye aquí Salomón, lo que está torcido no se puede enderezar. Esto no tiene solución más que volver a empezar, cielo nuevo, tierra nueva, Apocalipsis, ¿no? Donde mora la justicia. Entonces es esperanza, es allá, porque aquí no culpes a Dios de nada. Génesis capítulo 3, y ahora sí regresamos después de este largo paréntesis. ¿Qué tenemos en Génesis capítulo 3? Verso 20 al 24, porque vamos a contestar la pregunta de cuál es entonces o cuál habrá sido entonces el propósito de Dios de afligirnos de esta manera, estar siempre buscando sentido y propósito a nuestra existencia. Esto que te voy a leer es analogía o ilustración del punto al que quiero llegar. Verso 20, después de que Dios habla con el hombre y le dice, maldita será la tierra por tu causa, etcétera, 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 dice el verso 20, después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre de Eva, dice, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios, dice, hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Observa esta pregunta, por favor, y tenla muy en cuenta. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre, con signos de exclamación. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formada. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Y te voy a hacer rápido una explicación, un contexto de esto. Si tú lees atrás, capítulo 2, cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, siempre tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, el árbol, este árbol maldito que no sé qué está haciendo ahí, con este fruto prohibido, y ahí está. Y nos enfocamos ahí, pero observa que hay dos árboles a los cuales Dios hace referencia. Está el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no comerás, porque el día que de él comeres ciertamente. Pero también estaba ahí en ese mismo huerto el árbol de la vida. Y el hombre optó
por el árbol de la ciencia del bien y del mal, por las razones que ya conocemos y que si no conoces las puedes leer en el capítulo anterior. Pero cuando entonces Dios maldice al hombre y a la mujer y a la serpiente, dice que en este diálogo que Dios tiene, al hombre ahora es como uno de nosotros porque ya conoce, ya sabe. ¿Y qué va a pasar? Dice, si extiende su mano y también ahora sí se le ocurre al jovencito comer del árbol de la vida, dice, vivirá para siempre. Y eso no puede suceder porque si vive para siempre, ya no se podemos salvar. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué Dios nos puede perdonar a nosotros si no puede perdonar a los ángeles caídos, si no puede perdonar a Satanás, si Dios es misericordioso? Porque son seres inmortales, espíritus. Y como tal, no son sujetos a salvación. El que Dios haya expulsado al hombre del huerto es en sí mismo un acto de misericordia y de gracia anticipada. No sea que viva para siempre, y entonces entre paréntesis, y sea insalvable. Sácalos, expúlsalos. Y fíjate que es interesante esta historia porque así comienza la caída. ¿Y sabes cómo culmina? Apocalipsis capítulo 22, de tarea si quieres también. En Apocalipsis capítulo 22, en esta descripción del cielo, aparece otra vez este arbolito, el árbol de la vida. Dice, y su fruto produce, ¿verdad? Se produce cada mes durante los 12 meses del año. Dice, y este fruto es para la sanidad de las naciones. Es bello cómo toda esta historia tiene un sentido de principio a fin. ¿Por qué te cito esto? Porque en la administración de Dios, en la economía de Dios, todo lo que acontece, aún las desgracias del hombre, aún las fallas del hombre, cumplen un propósito específico que generalmente tiene que ver con la salvación y la restauración del hombre. El ciclo de búsqueda y de decepción al cual Dios nos sometió, como fue la primera pregunta, tiene entonces también un propósito. Que podamos concluir, reconocer e identificar que después de que hemos gastado la vida entera buscando sentido y propósito en todo sin hallarlo, que la única fuente de sentido y propósito es Dios. Penosa tarea Dios le dio al hombre de buscar sentido y propósito en las cosas. Y es como Dios diciéndonos, bueno, ve, búscalo. Si lo encuentras, me avisas. Pero como sé que no lo vas a encontrar, entonces vas a regresar. Entonces vas a volver y te vas a dar cuenta que fuera de mí nada te va a dar sentido y propósito en la vida. Esa es la finalidad de encontrarnos continuamente en este ciclo de búsqueda y decepción. Porque déjame decirte algo, si hubiera una cosa debajo del sol, una cosa que nos diera verdadero sentido y verdadero propósito, entonces el ser humano tendría razón suficiente para decirle a Dios, pues déjame ver si te elijo a ti o elijo esto otro, que sí me da verdadera satisfacción, verdadero sentido y verdadero propósito. Pero como no lo hay, como no lo existe, Dios está con sus brazos abiertos, esperándome, que dejemos de estar buscando en el mismo lugar, volver a tener sed, cuando en Él tenemos esta agua que satisface plenamente. Y así quisiera ya ir aterrizando. Digo ya ir aterrizando porque ya sé que no se la creen cuando les digo que para acabar. Evangelio de Juan, acompáñame al Evangelio de Juan. En el capítulo 4, yo creo que muchos de ustedes conocen esta historia, este encuentro entre Jesús y una mujer de Samaria, en la que yo sé que los más jóvenes dicen hashtag, ¿verdad? Todos somos la samaritana. ¿Sí salió o no salió? ¿Sí? Bueno, mira, ya no ando tan perdido.
Esta historia es de verdad, todos nosotros somos la samaritana, todos nosotros somos esta mujer. Vamos a leerlo así casi de corrido. Juan capítulo 4 verso 1 dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era el mismo Jesús quien los bautizaba, sino los discípulos, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar. No pasó por casualidad, no, tenía que pasar. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Y aquí el verso 10, espero que todo lo que hemos dicho hoy vaya cobrando sentido en tu corazón. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. Porque así es la vida, muy profunda. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús contestó, y vuelve a tomar nota de esto: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. ¿Te ha pasado? Permíteme hacer una pausa. ¿Te ha pasado que aquello que consideras un pozo profundo, del cual otros bebieron y quedaron satisfechos, entre comillas, y quisiste probar, no, el éxito, la empresa, la familia, las relaciones, el deporte, los logros? ¿Probaste ya? ¿Ya probaste todo eso? Espero que ya te hayas decepcionado. Espero que ya tengas sed otra vez. Es increíble que aquel que persigue algo, cuando lo alcanza, tiene sed de más. ¿O no? Nada nos deja satisfechos. Lo leímos la semana pasada, capítulo 1, ¿no? El verso 8, si no me equivoco. El ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Y decía Salomón: nunca estamos satisfechos con nada. Y creo que tiene toda la razón. Cualquiera que beba de esta agua, dijo Jesús, pronto volverá a tener sed. Verso 14. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua a este pozo. Y así somos, ¿no? Señor, dame esa satisfacción plena, pero bueno, yo seguiré haciendo mi chambita. Yo seguiré buscando sentido y propósito para mi existencia. Cuando tenga mis hijos, cuando tenga nietos, eso es lo que le da sentido a mi vida, mis nietos que ahora cuido, ¿no? El clásico, ¿no? Y al rato los nietos crecen y ya ni se acuerdan de ti. Y ahí está la primera decepción. Por favor, Señor, deme de esa agua. Y entonces el verso 16, pues obviamente ahí es donde viene una pregunta interesante. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido nomás 5. Y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Bueno, si algo te tengo que aplaudir, chica, es que eres bien honesta. Has de ser de Sonora, ¿no? Bien claridosita.
ya llevaba 5 y el sexto ya se estaba cocinando, ¿no? Esto nos habla de que la mujer pues buscaba sentido y propósito para su vida ahí. 5 divorcios, vamos por el sexto. No hay séptimo malo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Si sigues buscando en el mismo lugar, vas a hallar solamente decepción. Ahora sí, concluyo con esto. Una frase que escuché hace como 22 años. Me la tatué, la grabé desde entonces y te la paso al costo. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. ¿Estás decepcionado de la vida? Felicidades. Nada mejor te pudo haber sucedido. ¿Te sigues decepcionando de la gente? Felicidades. ¿Te decepcionaste del estudio? ¿Te decepcionaste de lo que sea? Felicidades. Entre más decepciones tengas en la vida, mayores posibilidades tienes de encontrar sentido y propósito a tu existencia en Dios. Mientras todavía sigas planteándote esperanzas de hallarle sentido en las cosas que hagas, pues lo único que vas a hacer es perder tiempo y perder tiempo. Concluyo leyéndote el Salmo 73, los versos 25 y 26. Déjame leerte hasta el 28. Y con eso terminamos. Ojalá que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, a partir de las decepciones. Porque el tema de hoy es precisamente eso, ¿no? Oportunidad en la decepción. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Oramos? Inclina tu rostro. Dios, te damos gracias en esta mañana.